Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, ya estamos de regreso con ustedes en la presentación de Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Muchos temas que vamos a compartir con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto, en compañía del doctor José Rafael Cerda. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches todos amigos televidentes que nos acompañan cada martes en su programa Realidad en Contexto. Estamos viviendo el día 30 de mayo del año 2023, día en que conmemoramos el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que estuvo gobernando el país, la República Dominicana, por 30 años. Al mismo tiempo, es el Día de la Libertad, decretado por el presidente Luis Abinader en el año 2021. Digamos 30 años y meses, porque él toma la presidencia de la República en mayo, en el año 1930. 16 de mayo de 1930. Y es ajusticiado en el 1961. Sí, pero también en mayo. Efectivamente. Bueno, ahí completaba. Unos 15 días. Sí, completaba. Después del 16, el 30, 14 días. Lo cierto que si algo podemos recordar hoy es 30 años de férrea dictadura tras la cortina de hierro, los dominicanos, donde las libertades públicas estaban conculcadas, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, doctor Cerda, que es, digamos, el escudo de una sociedad democrática, es la única arma a la que auxilia el ciudadano en el momento que un problema social le afecta. El gobierno de Trujillo, el único que podía expresarse era él, y los comunicadores que hacían opinión en los medios de expresión oral lo hacían acorde con las circunstancias y con lo que el régimen quisiera que se difundiera por ahí, con esa circunstancia. Por eso, la locución en ese momento brilló porque tú no podías decir lo que quisiera. Podría ser el locutor más famoso y hablaba en una emisora de radio del país, ya sea en La Voz Dominicana, en La Voz del Yune en sus inicios, inició en Bonao, luego Voz Dominicana en Santo Domingo, y los nombres que han seguido, o cualquiera de las otras emisoras del país, porque en principio las frecuencias son del Estado. Las frecuencias son del Estado y solo se autoriza para instalar una frecuencia, le dan una licencia, pero sigue siendo del Estado y la puede cerrar cuando quiera. Muchas emisoras fueron cerradas en esa época. Recuerdo que había una emisora en Santiago que llegó a ser Radio Cibao hasta hace poco tiempo. Se cerró y después se llamó La Voz de la Reelección. Primero fue La Voz del Comercio, después La Voz de la Reelección, y ahí duró un tiempo abierto. No sé cómo permaneció hasta que llegara el colapso de las amplitud modulada en el país. Pero obviamente lo que tenemos que significar aquí es que la juventud de esa época vivió momentos bien difíciles. La libertad de reunión, de asociación, de culto estaba restringida. Sí, hay que recordar que la expresión del pensamiento en la época de Trujillo se vio ampliamente, fuertemente controlada por el régimen. Incluso se pensaba que dirigido por el mismo Rafael Leónidas Trujillo, había una columna en el periódico de mayor difusión, de mayor circulación en ese momento, que era el periódico El Caribe, que se llamaba Foro del Pueblo, donde había un periodista que la firmaba, pero era él que la escribía, y entonces, o mandaba escribir los temas, y cualquier persona que de alguna manera él no quería que tuviera incidencia en la población, le creaba una difamación, y como lo estaba diciendo el periódico del Estado prácticamente, pues inmediatamente quedaba descalificado. No hay mucha distancia ahora, no hay mucha diferencia con estos bots que aparecen en las redes sociales.
y varios medios de comunicación fueron cerrados. El Listín Diario, que ha sido un periódico con una línea editorial, en ocasiones gobernista, en otro momento de la oposición, y esa ha sido la línea editorial de ese periódico. Pero en el momento que su línea editorial chocó con la ideología del momento, del sátrapa, del dictador, fue cerrado. Bien, Sí. tenemos el día 30 de mayo, como decimos, Día de la Libertad también, porque se conmemora también el hecho de que todas estas situaciones que narramos han terminado, por así decirlo, en la forma en que se presentó cuando fue gobierno Trujillo. Entonces hay otras modalidades, porque todavía avanzamos, no conseguimos la democracia plena. Y es un proceso inacabado que nunca se termina, siempre hay que irlo construyendo y completando. Decir para cerrar este comentario que la realidad nuestra no fue diferente a la que vivió América Latina, la que vivió Venezuela con el dictador Rómulo Betancourt, la que vivió Chile con Augusto Pinochet, la que vivió Centroamérica, Guatemala, la que vivió El Salvador, la que vivieron todos los países que conforman América del Sur y Centroamérica. Sí, claro, porque hubo incluso un proyecto luego de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, aunque el gobierno de Trujillo viene del año 1930, que es prácticamente en la época entre guerras, entre 1918 y 1939, que termina la Primera Guerra Mundial y comienza la Segunda, en el caso nuestro. Pero los Estados Unidos, con sus órganos de seguridad y espionaje, como han sido la CIA, los demás órganos, la Oficina de Seguridad Nacional, luego entonces se convirtió en la CIA, han estado creando las condiciones para derrocar gobiernos democráticos e instaurar gobiernos dictatoriales. Así pasó en toda América Latina. Luego de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, ellos fueron entendiendo que para evitar que el comunismo penetrara en estos territorios, tenían que dejar que esas dictaduras de derecha pues se descontinuaran. Y Trujillo vino a ser uno de los últimos dictadores de América Latina en esa primera etapa. Luego, en los años 70, ya vino otra nueva generación de dictadores, como los de Argentina, los de Chile, que en el caso de Pinochet fue en el 1973. Pero ya eso es también historia. Hoy día los Estados Unidos supuestamente, no le creo, yo como latinoamericano no le creo, están interesados en el respeto de los derechos humanos y la conservación de la democracia en América Latina. Pero yo no le creo. La no intervención. Mire, con mucha nostalgia podemos recordar este acontecimiento. Lo mejor de los dominicanos, de la juventud dominicana perdió su vida en esa época. Los latinoamericanos estamos condenados a vivir una realidad similar en términos de los sistemas políticos, los gobiernos que se han ido instaurando en los diferentes estados de nuestros países. Pero cuando usted lo analiza, es lo mismo con algunas variaciones adaptado al contexto cultural de ese país, pero es lo mismo todo. Todo lo mismo. Mire, hay un escándalo en San Juan de la Maguana. ¿Sabe que hay un proyecto de desarrollo allí en San Juan? Entonces, otros 3 escándalos. Ya se suman 5 que han sido revelados. No solo han impactado al Partido Revolucionario Moderno, al Revolucionario Moderno, sino también a diferentes sectores de la provincia de San Juan de la Maguana. Para ver un poquito el contexto de lo que nos están enviando por aquí hoy, para comenzar el plan de desarrollo de San Juan de la Maguana, un préstamo de 20 millones de pesos para un proyecto de crianza de animales, digamos, de conejos, ¿verdad? De peces. Entonces, Alejandro Ramírez, director regional y provincial del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario del FEDA, que es un organismo apéndice al Ministerio de Agricultura, entonces están involucrados ahí varias personalidades en esta inversión del gobierno. Estamos hablando de 20 millones de pesos. Fíjese que esta es una situación que surge en el gobierno anterior. Entonces, el gobierno anterior, dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana,
cuyo presidente actual y presidente de la República de ese partido en ese momento es de San Juan, de la misma provincia. Entonces hay un municipio, una sección llamada Arroyo Cano, de donde es Danilo Medina. Y resulta que estos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de la provincia de San Juan se aprovecharon del programa realizado por el presidente llamado La Visita Sorpresa, donde se entregaron estos fondos. Entonces, cuando cambia el gobierno, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que siempre hemos reclamado desde esta tribuna, desde aquí, desde Realidad en Contexto, siempre hemos estado diciendo que cada una de las dependencias del Estado debió haber hecho una auditoría al momento de llegar para determinar cuántos manejos turbios de los fondos públicos habría allí, pero son muy pocos los que lo han hecho precisamente para que este tipo de situación se dé, donde los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno sustituyen en esas actividades fraudulentas a los del Partido de la Liberación Dominicana. Lamentable, ¿no? El PRM, que ha venido con un gobierno que de una forma u otra ha hecho buenos ensayos en combate a la corrupción. Parece que no todo está bien claro, siempre se cuecen habas, como se dice en el lenguaje popular, y el presidente de la República, que tiene buenas intenciones, no tiene ojo por todas partes. Mira, Pérez Peña, yo te sigo insistiendo. Sí. Yo entiendo que ahora, cuando comience la campaña, el señor Luis Abinader, ese es mi criterio, puedo equivocar, es quien va a ganar las elecciones si la gana, estoy diciendo. En las condiciones en que se presenta el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, quien va a ganar las elecciones es el candidato. Porque las condiciones en las que se ha envuelto la agrupación política, el partido, no ha sido la mejor y el pueblo lo ha valorado de esa manera. Tanto es así que ni quiere al candidato o sea, ni quiere al partido, pero tampoco hay otros candidatos de otro partido que tampoco lo quieren. Porque hay una camarilla en cada uno de esos partidos políticos ubicada allí, enquistada allí, que no se quiere salir, dinosaurios como nosotros le llamamos, que no le hacen ningún beneficio. Lo único que quieren es aprovecharse de la posición en la que se encuentran. Una situación parecida, para hablar ya concretamente, la tiene Abel Martínez en el PLD, donde hay un grupo de personas que de alguna forma quisieran que él entregara la candidatura de él, para disponer y poner a otra persona que se ajuste a sus intereses. Pero obviamente eso que pasa en el PLD sucede, a mi entender, en el PRM, puesto que esas camarillas que funcionan en cada uno de esos partidos quisieran hacer lo que ellos quisieran. Pero para hacer lo que quieran, primero tienen que llegar al poder. Y ese es el gran problema que tiene el PLD en este momento. Hay una pregunta que pudiéramos hacer, y el televidente que ve este programa, contestársela ya en su casa, porque como no utilizamos la modalidad de darle participación a los televidentes como otros programas, pero pudiéramos hacer la siguiente pregunta. Y a usted, doctor, que opina tanto sobre estos temas, ¿cuál de los funcionarios de Santiago entiende usted que debe cambiar el presidente Luis Abinader, o si a su parecer lo están haciendo bien? Vamos a responder esa pregunta tan pronto pasemos esta pausa comercial. En el próximo bloque vamos a tratar este tema con toda amplitud. Volvemos.